El Ministerio Internacional El Amor Avivado de Jesús te invita a sus poderosas reuniones los días viernes 7:30 de la noche, domingos 10 de la mañana. Recuerda, estamos ubicados en la calle 56 F Sur, número 90B 67, segundo piso, Bosa, La Cabaña. Recuerda, nuestras reuniones son los viernes 7:30 de la noche y domingos 10 de la mañana. Una iglesia donde se siente el poder y la presencia del Espíritu Santo. Ven con toda tu familia y recuerda, 2016 es el año de la promesa, donde verás todos tus sueños hechos realidad. Mis primicias es guardar tu palabra y creer a tus promesas. Mi primicia es guardar tu palabra y creer a tus promesas. Amén. Cuando esté conmigo en la lectura, me dice amén, por favor, para que comencemos. Juan 14:1. Juan 14:1. Juan 14:1, y leemos la palabra de Dios. Señor, y declaramos que tú eres Dios bueno, fiel y verdadero, y que esta mañana tu palabra nos ministra. Sabemos que es para edificación nuestra y para corrección de nuestro carácter. Fórmanos y edifícanos como una iglesia santa y agradable delante de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, preciosa y hermosa: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si sabéis a dónde voy, si sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si conocéis también a mi Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres, dígalo conmigo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén y amén. Mi hermano, y hoy en día yo quiero que usted entienda, y el objetivo de esta predicación es que entendamos que las promesas de Dios son reales. Amén. Dígalo conmigo: las promesas de Dios son reales. Mucha gente habla de la eternidad y algunos tienen una percepción y dicen: pero ¿cómo así? ¿Qué sucederá el día que yo me muera? ¿Será que sí me voy al cielo o será que me voy al infierno? ¿Será que existe una eternidad? ¿Cómo será eso? Y mucha gente especula respecto a eso. Pero la Biblia nos da una claridad y una cosa exacta de cómo suceden las cosas. Es el único libro que nos habla claramente de qué es lo que viene después de la vida. Jesucristo mismo nos enseñó que Él había vencido a la muerte cuando resucitó al tercer día. Y nos está hablando aquí, dice: ¿creéis en Dios? También creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera morada para ustedes, ya se los habría
pierdan el tiempo. Pero voy a preparar morada, y donde yo estoy, vosotros también vas a estar. ¿Saben? La buena noticia es que usted y yo ya sabemos dónde vamos a ir después de que salgamos de este cuerpo. Jesús nos da claridad y nos dice exactamente, hay una promesa que es la promesa principal que a usted debe ser el objetivo en su vida. Y la promesa principal en su vida no es que usted de aquí a mañana sea el presidente de la República de los Estados Unidos. No es que de aquí a mañana usted sea el industrial más grande conocido en toda Colombia. No es que usted sea el profesional más destacado en toda la tierra o el pastor más conocido. El objetivo principal en su vida es que usted no pierda el lugar que Dios tiene preparado para usted allí en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Pero al enemigo no le gusta cuando Dios desata promesas sobre la iglesia. ¿Y el enemigo qué hace? Empieza a sembrar duda. Y la gente empieza a dudar y empieza a ver escepticismo. ¿Será que sí es cierto que Jesucristo existió? ¿Será que sí es cierto que existe la vida eterna? ¿Será que sí es cierto lo que dice el pastor allá? ¿Será que la Biblia sí la escribió Dios? ¿No será que los hombres hicieron esa invención de Dios? Y empieza el diablo a poner en la gente duda. Y la gente empieza a hacer lo que quiere. Y hoy en día encontramos los jóvenes, las personas y los demás que dicen, la vida es una sola y hay que vivirla. Y disfrute ahorita en vida porque después se fregó. Y yo un día le decía a un hombre que me decía en este concepto, disfrute la vida ahora que la tiene porque después se muere y ya no tiene nada más que hacer. Y le dije, eso es para usted, pero para mí es diferente. Porque cuando yo me muera, yo me voy verdaderamente a vivir mi vida. La vida que Jesucristo preparó para mí. Y a veces la gente se desvía y disfruta el camino, entonces emborrachémonos, forniquemos, adulteremos, hagamos cuanta cosa podamos para disfrutar la vida. Pero en disfrutar la vida muchos la pierden. En diciembre usted encuentra que muchas de las personas que se fueron aparentemente a disfrutar la vida se estrellaron borrachos. Se mataron ellos y sus familias, o algunos de ellos quedaron en una silla de ruedas, o quedaron cuadraplégicos o parapléjicos, o en una cantidad de condiciones realmente tristes. ¿Pero por qué? Porque el diablo está haciendo bien su tarea, está poniendo duda en las personas, entonces la persona empieza a dudar, ¿será que sí? Pues yo, como por no perder el tiempo, hago algo para no sentirme mal. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes en las promesas que el Señor Jesucristo nos dio. Ahí es donde usted y yo tenemos que decirle al Señor, mi primicia, porque este es el mes de las primicias, mi primicia es creerle a Él. Mi primicia es confesar que Él es veraz en lo que me promete. Mi primicia es no dudar. ¿Usted se ha puesto a discutir a veces con algún niño? Algunos de los que tienen niños pequeños acá le han pasado. Cuando el niño está chiquito, y usted dice, papito, no riegue el agua, que eso está mal. No, yo quiero seguir regando el agua. Papito, que no, porque llega el recibo del agua caro y su papá después lo regaña. No. O peor aún, usted le está enseñando matemáticas. ¿Cuántas veces le ha ayudado a hacer las tareas a su hijo? 2 más 2 es 4. No, mi profesora dijo que era 3. Y no. Y se vuelven niños tercos. Así le sucede al ser humano. Jesús le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré pronto para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y la gente a veces duda, ¿será que sí existe Jesús? Y son como ese niño terco que le dicen que 2 más 2 es 3, y él dice que es 3, y él dice que es 3. Pero un día, desafortunadamente, ese niño se va a dar cuenta que realmente 2 más 2 es 4. Y que toda su vida vivió engañado. Mucha gente ha vivido engañada en las religiones hoy en día, y aún siguen millones y millones de personas engañados en las religiones. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que un día esos millones y millones de personas se darán cuenta de que estaban equivocados, de que el único camino para llegar al Padre, lo dijo Jesús, es Él, y que no hay otro sino Él. Mi hermano, usted y yo debemos entender que la mejor forma de agradar a Dios y la mayor primicia que le debemos dar en este tiempo es creerle a sus promesas.
es no dudar de sus promesas. Qué feo es que duden. Cuando usted, por ejemplo, en la casa le dice a su mujer, esta noche traigo el mercado. Y abre los ojos a uno que vaya a quedar ¿será que sí? Yo usted como que no le creo ya mucho. Usted verá si no cree, pero cuando llega con el mercado, ¡ay, tan lindo! ¿Sí? Hermanos, lo mismo pasa cuando usted duda de Dios, porque yo sé que a las personas que nos hacen eso, o al que le han hecho eso, no le va a quedar muy contento. ¿Cierto? Usted le ofende. Cuando usted le dice a su jefe, esta tarde le tengo el informe. Usted se ofende, ¿cierto? Porque dice, pero este man que no sé que yo soy buen empleado, ¿cierto? Uno ya sabe si se comprometió es porque uno lo va a hacer. Y cuando dudan, lo peor que puede hacer para cuando una persona es que duden de su palabra, ¿cierto? Ahora póngase a pensar que usted duda de la palabra de Dios cuando a veces dice, ¿será que Dios sí puede? Dios me prometió que iba a hacer tal cosa conmigo y no la he visto. ¿Será que Dios sí puede? Mi hermano, una de las principales características de Dios es que Él es Dios. Otra es que Él es omnipotente. Todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Pero ¿sabe por qué las promesas se retrasan? Dios me prometió que iba a llegar mi esposa. Y el tipo está contento y hace una fiesta y dice, yo sé que va a llegar mi esposa y este año me voy a casar. En la iglesia el tipo tiene 20 años y en la iglesia las que están solteras están de 40 para arriba. O sea que le echo mano a una señora de 40 porque si no, no hay cómo. ¿Y qué piensa Dios? Dios le prometió que se iba a casar. Y Dios no le va a dar la mamá para que lo críe, ¿cierto? Tiene que darle una mujer acorde a lo que Él es. Pero porque a veces la gente sale, entonces yo me voy, como no hay ninguna aquí joven, me voy a conquistar a la muchacha del barrio, la que está todos los viernes, me la voy a ganar para Cristo. Y se le para al lado de la puerta ya con la Biblia, evangelizarla. Y terminas evangelizándolo a ella con una cerveza y seduciendo. Y la promesa que Dios dio se retrasó y hasta el tipo se sale de los caminos porque se enamoró y dice, yo me la conquisto para Cristo, y mentiras. Es más fácil que esa persona lo saque a usted de los caminos, que usted se la traiga a ella. Pero ¿por qué la promesa se retrasó? Porque la persona quiso hacerlo a su manera y no a la manera de Dios. La manera correcta en la cual yo conseguí mi esposa, y se los comparto a aquellos que están solteros y quieren un día casarse y tener ese chicharroncito, digo, tener esa bendición encima, ¿sí? Aquellos que quieren ese día disfrutar de las goces del matrimonio. Entonces, les comparto este testimonio. La forma en que yo conseguí mi esposa fue a punta de oración, a punta de fe. Y había varias candidatas en la iglesia, porque como yo soy tan hablador, donde yo llego hago amigos. Yo llego a cualquier lado y me pongo a hablar con alguien y hago amigos y para mí es fácil llegar a la gente. Y me pongo a hablar de cuanta cosa y ahí hablo y hablo y hablo. Entonces yo tenía amigas allá y eran amigas mías y eran jóvenes y algunas bonitas, unas bien adineradas, otras no tan adineradas, en fin. Tenía como de qué escoger, pero yo oraba y yo decía no, ninguna de esas es. Entonces, ¿qué hice? Me puse a orar y Dios me dio una promesa. Y el Señor en oración me dijo puntualmente, porque Dios es puntual, Dios no te va a dar algo como para ponerte a pensar a ver si tienes varias opciones. Dios es puntual y me dijo, este año te casas. Y estábamos como en febrero. Y yo dije, bueno, si el Señor lo dijo, me quedaré quieto. No le echaba el ojo a nadie, estaba quieto. Y cuando fue a ver el congreso de junio del 2007, en Avivamiento al Parque, y no era Avivamiento al Parque, sino el congreso de avivamiento que lo hacían en el parque de Simón Bolívar, yo dije, yo sentí que en ese congreso iba a pasar algo. Espiritualmente yo sentí que en ese congreso había, mi espíritu estaba, yo dije, voy a conocer a mi esposa. Llegó el viernes y no pasó nada.
Llegó el sábado y una unción y todo, yo salí, pero nada que veía por ahí. Dije, ¿qué pasó? Entonces tiraba los ojos como un pisco. A ver dónde la veo, a ver dónde para conocerla. Y el domingo en la mañana iba con una muchacha que estaba enfermita que yo ayudaba, que vivía ahí al lado de mi casa. Cuando veo subir una mona chusca con camiseta azul, y yo al mismo como los muñequitos animados, y dentro de mí pensé, ojalá y sea cristiana, ojalá y sea de avivamiento, y ojalá y vaya para el parque. Me senté, hasta le di el puesto y ni se acuerda. Bueno, cuando se fue a bajar le di la mano, nos pusimos a hablar, me dio el teléfono, el Facebook, el celular, el número de cédula. La llamé y tenía novio. Y no era la mujer que yo esperaba. Entonces a veces piense que las circunstancias no eran lo que usted esperaba. Yo cuando empecé a hablar con ella, mi esposa estaba yendo a la iglesia, pero no estaba bien afirmada en los caminos. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a doblar rodilla y a preguntarle a Dios. Y yo le dije a ella un día, le dije, tú me gustas. Dijo, pero no quiero nada con usted. Sacó las palabras diabólicas que sacan a veces las mujeres cuando le gustan a uno y saben que uno escurre la baba por ellas. Solamente quiero ser tu amiga. Y yo dije, pues si para amigos, pues ahí te guardas. Entonces, cortemos y borré el número del celular, borré el número de la cédula, borré el número del pasaporte, todo. Lo quité de mi vida. Dije, Señor, entonces esta no es, y sigo esperando. Y sigo esperando en ti. Pasó un mes, y al mes un mensaje en mi celular. Feliz cumpleaños, Margaret. Volvimos a hablar, pero ya ella venía en otra tónica. Se dio cuenta del churro que le estaba dejando. El tipo, esa risita sonó como fea. ¿Ah? ¿Qué tal? Y eso que son mis ovejas. Y entonces dijo, te voy a dar una oportunidad. Y yo dije, bueno. Y un día íbamos hablando, ya estábamos de amigobios. Íbamos entrando ahí por cerca donde ella vive y le dije, y bueno, ¿y tú cuándo pensarías cómo casarte? Pues yo no tenía pensado, para mí para esos noviazgos de 2, 3, 4, 5 años, para mí eso no es como, sí, como muy... Y en Cristo les recomiendo que el noviazgo máximo 6, 8 meses, máximo 9 meses y al altar. Esos noviazgos de años, es que todavía no nos hemos decidido hasta que no compremos la casa. Mi hijo se puede durar 15 años ahí y usted todavía. Y uno no tiene, o sea, si uno tiene novia, es porque no tiene el espíritu de Pablo. ¿Sí me entiende? Y usted esa cogidita de mano, esa chupadera, usted empieza a sentir cosas y hermano cae. Entonces es mejor que cuando usted tenga novia, pienses en casarse. Cuando se la consiga o se lo consiga, pienses en casarse. No le ponga de novio de 1 año, 2 años, 3 años, porque a veces termina yéndose y no termina haciendo nada. Y llegó y me dijo, pues yo pienso casarme por ahí en unos 5 años. Y yo dije, Señor, yo no soy Pablo. Y yo 5 años. Y empecé a orar. Y empezó a bajar el tiempo. Bueno, el año entrante entonces, a mitad de año. Y un día fuimos a hablar con nuestros pastores allá de avivamiento. Pero es que el Señor ya les dijo, ¿para qué tanta demora? Y yo, oren y ayunen y ya. Oramos. En enero 23, o sea que la otra semana estamos cumpliendo ya 8 años de casados por los civiles. Y el 9 de marzo del 2008 nos casamos por la iglesia. Pero sabe, mi hermano, todo esto pasa porque usted empieza a aferrarse a las promesas de Dios. Usted empieza a tomar en serio las promesas de Dios. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los hubiera dicho, más bien me quedo callado y quédense ustedes, miren a ver para dónde cogen. Y si os fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, que es la segunda venida del Señor, y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es la promesa de la vida eterna para usted y para mí. Pero no tenemos que dudarlo, mi hermano, porque
cuanto pisco pasa por ahí. Busquemos a ver en la libreta de una película que hay por ahí, una muchacha que tuvo como 25 novios y ya yo no sé cuántos años iba a cumplir los 30 y empezó a buscar. Y entonces, como para buscar a ver con quién casarse, había tenido como 30 o 40 novios y empezó a llamar a los exnovios a ver si con alguno de esos se cuadraba. Y tenía un amigo, un vecino, ni siquiera amigo, un vecino, y no le había puesto los ojos al vecino. Y el vecino venía y era un tipo fantoche, mujeriego, de todo. Y empezó y él le contaba las malas experiencias que tenía con sus exnovios, ¿sí? Hasta que llega el punto que cuando de tanto hablar con su vecino se da cuenta de las desilusiones que tenía con sus exnovios, que el que estaba ahí al frente, Dios lo había cambiado y lo había enamorado para ella. Y termina casándose con el que menos espera. ¿Sabe, mi hermano? Dios tiene una promesa. Y a Dios no le queda grande cumplirla. Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob: mira la tierra que ves, y toda yo te la daré. Si estás pidiéndole a Dios por alguien, recuerda esta promesa. A Dios no le queda grande nada. A Dios no le queda grande nada. Pero no lo hagas a tu manera. No lo hagas a tu manera, porque ahí entorpeces la labor de Dios y retrasas la promesa. Si ha de llegar el prometido, ya no va a llegar. Y ofendes a Dios. No es que vamos a comprar la casa y entonces me meto en el Fondo Nacional del Ahorro y me endeudo y empeño hasta la lavadora y empeño el televisor y empeño el carro y todo lo que sea con tal de comprarme la casa. Y esa fue la forma que Dios te dijo. Vamos a montar un negocio, entonces nos metemos en una deuda grandísima y después no tenemos con qué pagarla. Esa fue la forma en que Dios te dijo. No operes a la manera tuya, opera a la manera de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una promesa grande para ti y para mí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el muchachón, la muchachona, el carro, la casa, eso vendrá por añadidura, mi hermano. Denle gloria a Dios en esta mañana. Aunque las circunstancias digan lo contrario, debes escuchar tu fe. Yo veo sillas vacías, y eso que tengo un poco de sillas en mi casa, que me las llevé para el cumpleaños de Tomás Elías y no las he traído. Si no, habría más sillas vacías. Pero mientras veía las sillas vacías, recordaba las promesas de Dios. Y dije: Señor, este lugar es muy grande. Tengo mucha tarea por hacer y muchas almas por ganar, porque cada silla vacía representa una familia que debe venir a los pies de Cristo, una persona que está a punto de suicidarse, una persona que está en el trago, que está en la embriaguez, una joven que tal vez está embarazada y rechazada por su familia a los 15 o 16 años, muchas otras circunstancias que se viven en la vida. Y eso dice que no hemos hecho la tarea completa, que nos falta mucha tarea por hacer. No que Dios haya fallado en las promesas, no, Dios nunca falla. Es que a veces somos perezosos para hacer la tarea que Dios nos manda hacer. A veces estamos acomodados, entonces si la gente llega a la iglesia, bien. Pero mañana voy a coger el teléfono y llamar a más de uno a vaciarlo a ver por qué no ha venido. Porque las ovejas no se pueden dejar ir. Ah, no, pues se fue, ya, qué bonito. ¡No! Cuando un hijo se va a ir de la casa, ¿qué hace usted? Váyase, pues ahí está la puerta, chao. Ah, venga para acá, usted no se me va. Pero es que, mami, yo ya siento que a los 4 años ya puedo ser independiente. Le voy a dar independencia. Bájese los pantalones y pega un par de varazos para que le quite las ganas de ser independiente. Mi hermano, si las circunstancias dicen que no mire las circunstancias, mire al Señor. Si las circunstancias dicen que es imposible, Dios te dice: es posible. Si las circunstancias te dicen estás derrotado, Dios te dice: eres un vencedor si crees en mis palabras. No creas a lo que el diablo te manda a decir. Te vas
vas a morir, joven. Te vas a morir, ese es tu diablo pendejo. Porque yo voy es para el cielo con el Señor. Yo vivo es para el Señor. Pero no crea todo lo que el diablo le dice o la que las circunstancias le hablan, porque es que a veces eso debilita la fe. ¿Sabe cómo se mueven las circunstancias? ¿Sabe cómo se mueven las circunstancias? Con fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decirle a esta montaña: quítate de allí, colócate allá, y te va a obedecer. Y solo está pidiendo Dios una pequeña fe. Ahora, si tuvieras una fe como la fe que Jesucristo quiere que tengas, ¿qué no podrás alcanzar? ¿A dónde no podrás llegar? Pero si las circunstancias te hablan negativamente, tú háblale a las circunstancias en el nombre del Señor y ordénales en el nombre del Señor para que se muevan y el Señor opere. Pero no te dejes llevar por las circunstancias, porque a veces la fe de la persona se acaba porque las circunstancias. Pero ¿dónde hay un muchacho simpático aparte del pastor? Así joven y churro, y el pastor es casado. Peor. Pero algún día entrará por esa puerta grande, eso sí, para eso la ampliamos y le quitamos la otra chiquita, y cuando usted lo vea, quedará ahí. ¿Y sabe por qué? Porque usted mantuvo la fe. Dios es fiel a aquel que cree, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si aún la esperanza pareciera estar perdida, no debes escuchar más que a tu fe. Alguien le está diciendo a la muchacha, se encuentra con las amigas del colegio y todas tienen 30 o están pasando los 30 ya, y todas llegan con sus bebés, con su marido: mi amor, ven, bájate del carro, y se suben, y usted sola. ¿Y usted y su esposo? No, todavía estoy soltera. ¿Cómo? Ay, todavía está soltera. Y tiene, sí, tiene un bebé. Y las otras se llegan con sus esposos, con sus hijos, con sus carros, con sus... Pero cuando pareciera que la fe está perdida, ¿sabe quién dice por ahí? Que el que ríe al último, ríe mejor. Y el Señor te dice en esta mañana que el mejor vino es para el final. Y si le crees a sus promesas, vas a ver el mejor marido cuando llegues a la próxima reunión. Ya no van a llegar tus amigas ahí: ay, uy, ¿y usted quién es? Yo soy el esposo de... Las vas a dejar calladas por la circunstancia, porque tuviste fe en el Señor. Amén. Venga, gloria a Dios por eso, mi hermano. Jesús dijo: si creéis en el Padre, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Y les voy a decir, si piden a Cristo, Él les dará lo que ha prometido. Lo que ha prometido. Pero solo si su fe no ha decaído. ¿Sabe por qué se retrasan las promesas? Porque a veces usted se da cuenta que para confesar lo malo usted tiene una fe. No, yo sé que ese tipo es, pero... Cuando una mujer habla del marido y que el marido no es así como muy buen marido: ay, pastor, usted no sabe la joyita que me tocó. El tipo es para una cosa. Pero hable con fe lo bueno. No, pastor, pero es que es un hombre de Dios. Ahí sí lo habla con duda. Pero usted quiere ver cómo cambian las circunstancias. Hable con fe lo positivo y quítele la fe a lo negativo, porque es que le está poniendo fe a lo negativo y le está quitando lo fe a lo positivo. ¿Sí me están entendiendo? Y entonces usted confiesa con fe: ay, ese vago, ese tipo bueno para nada, mujeriego, y lo confiesa con fe. Pero hoy, en este tiempo, usted va a cambiar su forma de hablar, y la forma en que se habla en el cielo es con fe. Y Dios llama las cosas que no son
como si fuera. Usted va a hablarle a las circunstancias y decir, mi esposo, ay, ese es un varón de Dios, Señor, ese es un hombre íntegro, ese es un hombre que me ama, es el mejor padre. Pero por fe voy a seguir predicando. Y es cuando usted tiene que cambiar su lenguaje, mi hermano. ¿Usted quiere ver las promesas de Dios? Es que ese hijo, ay Dios, ese hijo está más perdido que el hijo pródigo. Pero el hijo pródigo fue y regresó. Si usted declara cosas buenas sobre sus hijos, a verlas. Si usted declara cosas buenas sobre su esposo, a verlas. Si usted declara cosas buenas sobre su pastor, a verlas. ¿Sí me entiende? Para alcanzar las promesas no debemos de dudar, y Él y sus promesas se harán reales. Juan 15:7. Juan 15:7. Si me haces el favor, Claudia, de leer del 7 al 11. Juan 15:7, ahí para que le echen un camarazo a Claudia. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas que os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y vuestro gozo. ¿Sabe por qué cierra el Señor con esa frase? Porque a Él le gusta bendecir a sus hijos. Porque a Él le gusta cumplir los deseos de su corazón. A Dios no le gusta que andes sufriendo por tu marido. Un día vas a cogerlo de gancho y te vas a sentir orgulloso y vas a decir, este papito de Dios que le dio, ese es un hombre de Dios. Y Él es el que va a decir, te camine, hija, a la iglesia. Ya no va a ser usted la que lo va a tener que jalar. Él es el que la va a estar jalando. Mi amor, aquí estoy en el carro esperando, vámonos rápido que el pastor nos regaña por llegar tarde. Pero confiésalo. Si permanecéis en mi amor, dice el Señor Jesucristo, si permanecéis confiando a sus promesas, si permanecéis creyendo que el Padre nos ama, las obras que yo hago, dijo Jesús, no las hago por mi cuenta, las hago porque veo al Padre y el Padre manifiesta las obras y el Hijo las hace para que el Padre sea glorificado. Mi hermano, usted tiene que creer para que Dios lo honre a usted, porque usted lo honra a Él creyendo. Cuando usted se mueve en fe y honra a Dios en su fe, Dios se honra haciendo cosas poderosas en su vida. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque lo ama. Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere lo mejor para su vida. Dios quiere que sus hijos que no están firmes, y aquí a mañana usted los va a ver acá sirviendo, y tal vez el chino el rasta, o el chino mechudo, o el del arete, o el de la orejota, va a estar aquí tocando la batería para Cristo diciendo, ¡aleluya! ¡Dale gloria a Dios por eso! ¡Amén! Va a coger la guitarra y va a decir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que está desviado va a estar un día parado con el chaleco ahí, diciéndole, sí, hermana, bienvenida a la casa de mi Padre. Pero ¿sabe por qué lo va a hacer? Porque usted le creyó y Dios premia por amor su fe. Amén. Dele gloria a Dios por eso, mi hermano. Por amor el Padre ha derramado promesas en tu vida y no debes dudar de su amor. ¿Sabe? Un padre le dice a su hijo, en diciembre te compro una bicicleta. ¿Y usted cree que el Padre va a incumplir eso? Y eso que somos personas naturales. Ahora póngase a pensar en Dios. Dios te promete cosas grandes y te dice, yo te voy a bendecir este año y vas a quedar boquiabierta, porque lo que voy a hacer en tu vida va a ser realmente Rosana. Dios te va a bendecir este año, Sara, y cuando te des cuenta, no vas a tener cómo agradecerle. Pero ¿sabes por qué lo hago? Porque te amo. ¿Sabes qué te digo hoy de parte de Dios? Hoy Dios me mandó a decirle a esta iglesia que el Padre les ama. Hoy Dios me mandó a decirle a esta iglesia que es por amor que nos va a bendecir, que es por amor que Él va a cumplir todos los deseos de su corazón, y que es por amor que le entregó su vida a una cruz y lo volvería a hacer las veces que fuera
necesario por amor a ustedes. Amén. Gloria a Dios por eso, mi hermano. Guardemos su palabra, guardemos sus promesas, enamorémonos de su palabra, hablemos el lenguaje de la palabra. ¿Sabe, mi hermano? Hoy en día todo el mundo habla el lenguaje de la queja. Usted va al Transmilenio y se frenó el Transmilenio así estrujando, que el tipo como que frena. Yo no sé si es que los señores de Transmilenio les tienen una instrucción: cuando haya mucha gente en el bus, frenen duro para que se acomoden hacia el frente. Y usted va en el Transmilenio y cuando siente un frenador, y usted que está en la puerta última de atrás, termina en la de la mitad, acomodando a la gente para que quepan más en el próximo paradero. Y cuando pasa eso, entonces falta el que se levanta a quejarse: sí, este servicio es una porquería, esta vaina no sé qué, esto no sirve, esto es por... Y falta el otro que le responde: uy, sí, son un poco de ratas, y no sé qué. Y se juntan como 10 a quejarse, y cuando ve todo el mundo en Transmilenio está quejándose. Pero Dios quiere que cambiemos el lenguaje. Nuestro lenguaje debe ser el lenguaje del cielo, de decir: gracias Dios porque por lo menos tengo para pagar un pasaje en Transmilenio. Gracias Dios porque si vengo en Transmilenio es porque vengo de trabajar, porque tengo trabajo. Gracias Dios porque pese a que me frenaron y casi me mandan allá en el parabrisas, tú me guardaste de que no me fuera a golpear y puedo llegar sano a mi casa. Cambiemos el lenguaje de la queja, cambiemos el lenguaje negativo por el lenguaje de Dios, el lenguaje del amor, de decir: todas las cosas que pasan en mi vida, Dios tiene un propósito para hacerme crecer. Todas las cosas que pasan en mí, Dios tiene un propósito para ayudarme a crecer. Y vas a cambiar ese lenguaje, mi hermano, y vas a ver la diferencia en ti, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de vivir. Ya no vas a estar amargado, toda la gente cantando: ahora llegué, me he puesto en la iglesia, ahora llegué y la hermana Sara me hizo mala cara, ahora llegué y la pastora está brava, ahora el pastor regañándonos. No, usted va a llegar con otra perspectiva, va a llegar usted con cara de ¿con qué? Gracias Señor, porque tengo una iglesia. Gracias Señor porque tengo un esposo. Gracias Señor porque tengo trabajo. Gracias Señor porque tengo unos hijos. Gracias Señor porque existen los buses de Transmilenio y me puedo transportar rápidamente. Gracias Señor porque estoy vivo hoy y te puedo dar gloria y alabanza únicamente a ti. Amén. Gracias Señor. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, escúcheme esto bien, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe? Usted quiere pasar de ser un creyente, de ser una oveja común y corriente, a ser un discípulo. Empiece a creer en la palabra de Dios firme y fielmente. Eso lo hace un discípulo, eso lo hace. Usted va a pasar del nivel de oveja común y corriente, de estar grabando como la oveja, a ser el discípulo, el que va a estar al lado del Señor parando oreja a las instrucciones de Él para operar y para ser un obrero de la obra del Señor. Hay una gran diferencia entre una simple oveja, sin desmeritar a nadie, por favor, a pasar a ser un discípulo. Dios quiere que usted pase de nivel a ser un discípulo, alguien que se mueva en la obra, alguien que aporte a la obra, alguien que entregue su tiempo para la obra, alguien que diga: yo quiero ayudar al prójimo, alguien que diga: yo quiero establecer un grupo familiar, yo quiero ayudar a otros, como Dios lo ha hecho conmigo, yo quiero hacerlo con otros. Eso es lo que Dios quiere que usted haga, mi hermano. Por último, Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mis palabras que yo os hablo? No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sabes? Para que las promesas de Dios sean reales y veraces en tu vida, cree que Cristo está en el Padre, pero tú estás en Cristo. Y todo lo que hagas, recuerda que Dios va a estar respaldando. Todo lo que hagas, mi hermano, escúchame, todo lo que hagas en la voluntad de Dios, Dios va a estar respaldándote. Yo terminé el año pasado estresado porque pensaba: 1 millón de pesos de arriendo, y ahora qué, y se nos fueron ovejas y se nos siguen yendo. Se fueron esta semana, se fueron
fueron otros, y quién sabe si se sigan yendo. Pero yo me senté y dije, pero para atrás, ni para coger impulso. Aquí vamos es para adelante. Aquí nosotros vamos como el elefante, pisando duro y fuerte, para que donde Dios nos mande, ahí vamos a estar. Y si tenemos que hacer lo que tenemos que poner una venta de empanadas ahí para completar lo del arriendo, lo hacemos. Pero no nos vamos a dejar echar para atrás nunca en lo que Dios nos mande a hacer. No, que de pronto, sí, de buena fe, el local donde estábamos antes no lo han arreglado, echémonos para allá otra vez. No, Señor, si nos vamos de aquí, nos vamos para un lugar más grande. Y si nos movemos cada vez, nos vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y así tiene que caminar usted, mi hermano. Amén. De gloria en gloria y de victoria en victoria. Las circunstancias me dicen no, pero Dios me dice sigue. Las circunstancias me dicen no hay plata, pero Dios me dice yo soy el dueño del oro y de la plata y le voy a creer a Él y vamos a seguir adelante en las promesas. Amén. Usted no se va a echar para atrás. Si no me eche para atrás, yo que soy el que tengo que poner la cara, mucho menos usted. El otro domingo lo debe ver entrando con la persona que dijo que iba a traer, y cada domingo nos vamos a esforzar por traer más gente y por consolidar más personas, para que más personas conozcan de Cristo y se afirmen. Y usted va a ser un conquistador de almas y Dios le va a dar todo lo que usted pida, porque usted se está moviendo en la voluntad de Él. Amén. Juan 14, vuelvo y le repito, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén y amén. Esa es la promesa que le traigo hoy de parte de Dios. Usted va a estar en el lugar de honra que Dios preparó para usted, en esta tierra y en la eternidad. En esta tierra y en la eternidad usted va a ser una persona que va a ser transformada por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a hacer una obra tan poderosa en usted. Usted ya no va a necesitar de invitar a las personas. Van a llegar a golpearle a su casa. Van a llegar a golpearle a su casa, a decirle, ¿sabe qué? ¿A dónde es que va usted? ¿A cuál iglesia es que va? Yo quiero ir allá, porque vi lo que Dios hace en usted. Yo quiero que a mí me pase lo mismo. Yo quiero que a mí me pase lo mismo, pero porque usted va a estar caminando en la voluntad de Dios y creyéndole a sus promesas. Su mayor primicia es creer en su palabra y en sus promesas. Amén. Nunca lo olvide. Vamos a creer en su promesa y en sus palabras. Amén. Gracias, Señor. Y vamos a decirle a Ingrid Rosario,